Este día miércoles vamos a hablar del tema algo nuevo. ¿Qué es ese algo nuevo? Bueno, lo vamos a descubrir en la lección de hoy. Recuerde que durante estos días hemos estado hablando de David y de lo que le sucedió a David, que está narrado en 2 de Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, y también en Salmos 51, donde él ya cuenta lo que le ha pasado y los resultados, su oración de confesión, que ya comenzamos a estudiar el día de ayer. Pero vamos a hacer una oración en este momento para pedir a Dios que nos ayude a comprender la lección de este día. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tú nos das tu palabra y siempre tú tienes un mensaje de esperanza para nosotros, aún en medio de nuestros problemas más difíciles. Te pedimos que nos des la luz de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Durante estos días, pastor, hemos visto a David acongojado, cansado, agotado por todo lo que ha pasado, pero ya aprendimos que cuando él reconoce su falta, finalmente se confiesa, está dispuesto a hacer una confesión delante de Dios, sin tratar de rebajar su culpa, sin tratar de disculpar su pecado, y entonces escribe el Salmo 51. Y aparece estos versículos que creo que será oportuno leer en el Salmo 51. Aunque usted puede leerlo todo el Salmo en casa, nosotros vamos a centrar en los versículos 7 al 12, que nos dicen lo siguiente. En el Salmo 51, versos 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí, pastor, creo que está la petición de lo nuevo que quería el salmista. Así es, yo creo que el salmista reconocía que solo Dios podía reparar al final ese daño que él había causado, que ayer vimos que humanamente nunca se pudo resarcir todo el daño que él había hecho, pero sí podía entrar en una relación con Dios tal como él había experimentado antes. De hecho, aquí tenemos las imágenes de un sacrificio. ¿Sí? Vemos que él menciona el hisopo, sí, y que no es lo que nosotros comúnmente usamos ahora. Las personas usan el Q-tip o el hisopo que le dicen para limpiarse los oídos o algunas otras cosas, sino que es más bien los actos que se hacían de purificación en el santuario. Y aquí David hace una petición bien audaz. Dice que le devuelva el gozo y la alegría. Sí. O sea que eso lo había perdido. Sí. Lo había perdido. Tenemos que reconocer que el pecado nos promete diversión, placer, que todo va a estar bien, pero realmente esas cosas se pierden y él las había extraviado debido a su pecado, pero ahora le pide al Señor que le ponga otra vez el gozo y la alegría, pero eso llegó solo después de su confesión. Qué tremendo, y me llama mucho la atención ese análisis que hace pastor, porque había perdido eso. Incluso el mismo salmista ahí mismo dice que él está abatido, está afligido, y por eso necesita que se le devuelva el gozo de la salvación. En la lección se hace un paralelo y que creo que es importante hacerlo, porque aunque las consecuencias del pecado, como bien lo ha explicado usted, pastor, no se las pudo quitar, no se pudieron resarcir las consecuencias humanas de estas acciones, al final David tenía una actitud correcta ante Dios, y el paralelo que se hace es con la historia de Adán y Eva. Adán y Eva se esconden, pastor, pecan y en lugar de buscar a Dios para el perdón, se esconden. Y en cambio David lo que hace es ir de frente, si puede decir uno, y decir, Señor, sí es cierto, yo contra ti pequé. David dice, no me eches de tu presencia, o sea, no quiero esconderme de tu presencia. Él reconoce que para Dios el pecado es muy ofensivo. Sí. Y yo creo que Dios dejó esta narración en las Escrituras para que nosotros podamos entender cuán ofensivo es el pecado para Dios. Él no lo toma livianamente. No podemos pensar, bueno, estas son acciones menores. Aún alguien puede ser que
en este momento diga, no, tal vez mi pecado no es tan grave como el de David. No, yo no he asesinado, yo no he adulterado, pero creo que esto está ahí en el reflector para que veamos que debido a la importancia que tenía David como rey de Israel, no era que Dios lo iba a pasar por alto, porque a veces yo creo que tenemos que destacar esto, hermano Gerson. A veces puede suceder en nuestras comunidades, sean religiosas o sean sociales, que si una persona tiene un rango bastante alto y comete un error, nadie le va a decir nada, o la gente dice, sí, es disculpado. No, pero si es una persona de una clase más baja, entonces ahí sí le cae todo el peso de la ley. Y como a veces hay dichos populares, ¿verdad? Uno de esos que se me viene a la mente en este momento dice, la serpiente solo muerde a los descalzos. Y entonces solo las personas más vulnerables, a eso sí, son sometidos a juicio, y aquel que es pues importante no, pero para Dios no es así. Y nuevamente creo que es lo que estamos destacando en esta lección. Para Dios realmente todo acto pecaminoso tiene consecuencias, y son consecuencias que Dios mismo tuvo que cargar en la cruz del Calvario. Pero aquí David reconoce la posibilidad de un nuevo comienzo, y creo que eso se logra con la ayuda de Dios. Me gusta mucho eso que ha dicho, con la ayuda de Dios, porque ahí aparece el texto, dice David, que quiere que se le renueve el corazón. Esto nos recuerda a la creación, el hecho de que solo Dios puede crear, pastor. Entonces, solo Dios puede renovar esas fuerzas que perdemos a causa del pecado. Así es, y sabe que ahí usa esas palabras, Él crea en mí. O sea, solo Dios puede crear. De hecho, es esa palabra que nos viene del principio, crear, en el texto original en hebreo, es algo que solo Dios puede hacer. Él puede desarrollar de la nada, Él puede sacar algo de lo que no es, de lo que no existe, y también puede hacerlo por nosotros físicamente, espiritualmente, mentalmente, que es lo que más una persona necesita. A veces el pecado, pues creo que lo que hace es romper ese equilibrio que debe haber entre lo físico, entre lo espiritual y lo mental. Y dependiendo, nuevamente yo vuelvo a repetir ahora, dependiendo de la categoría que una persona está, y de los errores que comete, especialmente hablando en el ámbito religioso, no va a sentir paz, y a veces una conciencia culpable puede llevar a una persona a consecuencias físicas graves. Ahora queremos que usted también, que está escuchando o viendo esta transmisión, piense, ¿qué le ha impedido experimentar la paz, el gozo, la alegría de la salvación? ¿Hay algo que todavía le está impidiendo que lo experimente? Pastor, ¿qué llamado podríamos hacerle a esa persona que tal vez dice, sí, yo entiendo lo que están diciendo, pero todavía no me siento con gozo, no puedo sentir paz, me siento todavía culpable? Bueno, creo que tiene que creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, si confesamos nuestro pecado o nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice que Él es fiel y justo, Dios no falla. Bueno, como es el rey, a Él sí le voy a perdonar. A este siervo no. Dios es fiel con todos, y usted tiene que creerlo. Él es fiel y es justo porque no nos da lo que merecemos, sino lo que no merecemos, que es su gracia y su perdón, y usted tiene que creer. No le digo sienta, no, eso va a venir después, el sentimiento. Amén. Primero es creer, convencerse que Dios es capaz de aceptarle, de devolverle el gozo y la alegría, de darle resignación si las consecuencias pues continúan de una mala acción, pero ya va a haber paz en el corazón. Y yo creo que somos afortunados de tener esta historia, y de que un hombre de la magnitud de David sí haya cometido este error. Pues eso no fue bueno para nada, ya lo vimos, pero creo que sí es una experiencia que para nosotros es alentadora,
porque podemos saber que Dios está dispuesto para perdonar y que tal vez si nuestro pecado, nuestra categoría de acción en la vida no es tan grande como la de David, pero sin embargo podemos tener siempre el perdón de Dios. Amén. Así que creo que, pastor, podemos orar por esto, y si usted está necesitando experimentar la gracia de Dios, este es el momento para que le decida entregar su vida al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres capaz de devolver la alegría, el gozo, todo aquello que el pecado, que los errores han robado de la vida de una persona. Ponemos en tus manos en este momento a cualquier alma que esté sintiéndose agobiada, para que pueda saber de que en la cruz del Calvario todos, absolutamente todos nuestros pecados fueron perdonados, fueron puestos sobre aquel que no cometió pecado, para que por su justicia y su vida perfecta nosotros podamos ser también emblanquecidos. Bendícenos, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.